Hablemos hoy de la migración. ¿Qué fue la migración o qué es la migración? Se trata del desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde su lugar de origen o desde el lugar que habitan hasta otro. Esto quiere decir que cada vez que una persona se mueve, ya sea al interior de un país o al exterior, cambiando su residencia, esa persona está realizando un proceso de migración. Pero ¿cuándo surge la migración? ¿Será que es un proceso moderno y contemporáneo? No. Las migraciones son un fenómeno tan antiguo como la existencia del hombre. Recordemos que las primeras formas de organización del hombre eran a través de la caza y de la recolección, cuando ellos eran nómadas, cuando iban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde vivir. Mientras ellos se volvieron sedentarios, ese proceso de nomadismo eran las primeras formas de migración. El proceso de migración más evidente se da en el Paleolítico con la salida del Homo sapiens de África hace 200 años, expandiéndose por todo el planeta. Esta es una de las grandes evidencias de la migración en la prehistoria. Los procesos migratorios. Muy bien, cuando una persona o un grupo de personas salen de una región o un país, se dice que están emigrando. En ese caso es emigración. Pero al país o a la región donde llegan esas personas, ya se les dice que están inmigrando. Es decir, hay dos procesos migratorios. Emigración, que es cuando se sale del país a buscar otro lugar donde vivir, o inmigración, que son las personas que llegan a ese país a vivir en él. Esos dos procesos deben estar claros para poder comprender todo lo demás. ¿Cuáles son los tipos de migración humana? Hay 6 tipos de migración humana. Se pueden clasificar en 6 grandes grupos, que son la escala geográfica, el lugar de origen y destino, la temporalidad, el grado de libertad, las causas y la edad de los migrantes. Analicemos el primero, las migraciones humanas según su escala geográfica. Según la escala geográfica, nosotros estamos muy acostumbrados a poner el foco de nuestra atención en aquellas inmigraciones entre países alejados entre sí. Es decir, cuando una persona sale de su país y se va a otro a vivir a él, ¿verdad? Pero sucede que dentro de los países es donde se da el mayor número de migraciones. Entonces, las migraciones externas o internacionales son en realidad son las más comunes, pero las internas son las que se dan con más cotidianidad dentro de este proceso de la redistribución de la población. El segundo tipo de migración son las migraciones humanas, según su origen y su destino. Aquí podemos observar cómo las personas generalmente salen de las áreas rurales, es decir, del campo, hacia las áreas urbanas o ciudades. En los países desarrollados, lo más común es que se pase de una ciudad a otra buscando mejores condiciones de vida. Pero en los países subdesarrollados, como Colombia, por ejemplo, se da muchísimo, con mucha intensidad, la migración del campo hacia la ciudad, sobre todo por factores propios de nuestra historia, como la violencia, el desplazamiento forzado. Las migraciones según el grado de libertad. Muy bien, estas tienen que ver con lo que les acabo de mencionar. No todas las migraciones son libres y voluntarias. Hay migraciones que son debido a causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política. Y aquí no colocaron, pero también es importante, las migraciones que se dan por amenazas, que se dan
por salvaguardar la vida que se dan por el mismo conflicto armado de los países. En este amplio grupo, por ejemplo, entrarían los inmigrantes sirios que se van huyendo de la violencia en su país o del conflicto de la guerra que hay en su país. Tenemos que, por ejemplo, aquí en las causas económicas podemos mencionar países como Venezuela, donde sus habitantes están migrando debido a las causas económicas que se han dado en los últimos años. Las migraciones humanas según el periodo de tiempo. Muy bien. Cometemos siempre el error de creer que las migraciones son permanentes. En muchos casos no es así. La mayoría de las migraciones son temporales y pueden ser también estacionales, es decir, por un periodo de tiempo. Esas migraciones estacionales tienen que ver mucho con la esperanza de los migrantes a que las condiciones regresen a ser las mismas en su país para ellos devolverse. Retomemos el caso de los migrantes venezolanos. La migración de ellos se puede decir que es temporal. Ellos están a la espera de que haya una solución política y económica en su país para ellos poder regresar a su país y a sus casas con sus familias. Las migraciones humanas según la edad nos muestran que aunque mayoritariamente los que viajan o los que migran son personas adultas, también habitualmente son muchos los niños que viajan, que emigran porque van a o sea, hacen parte de la familia de ese adulto, dependen de él y tienen que acompañarlo en ese proceso migratorio. Entonces, muchas de estas personas que emigran llevan consigo a sus niños y a sus jóvenes menores de edad. Pues también hay una migración de ancianos que, aunque es minoritaria, se clasifica en migración obligatoria debido a catástrofes, a política o en busca de un espacio más tranquilo para vivir cuando tienen los recursos económicos para ellos. Las causas de las migraciones son otros factores importantes y que debemos analizar. La clasificación según las causas son aquellas que define al migrante. Estas pueden ser múltiples, pueden clasificarse entre generales y personales, pero destacan 4: las ecológicas, las económicas, las políticas y las bélicas. Analicemos un poco cada una de ellas. Las migraciones por causas ecológicas están vinculadas a los desastres naturales. Cuando ocurre un desastre natural, una tragedia, las personas se ven obligadas a salir de su territorio para ir a buscar un lugar para salvaguardarse. Las migraciones por causas económicas se dan o están vinculadas a la falta de desarrollo, a la falta de oportunidades, a la existencia de una política y de un sistema económico que no beneficia a la población. Las migraciones por causas políticas tienen que ver con las persecuciones, las venganzas, es lo que se conoce como exilio político, donde las personas se ven obligadas a emigrar porque tienen que salvar su vida, porque si no lo hacen, alguien los puede asesinar. Están las migraciones a causa de la guerra. Estas las podemos observar en el Estado Islámico. Son dos grandes exponentes de este problema, los países de África, el Estado Islámico, Siria, pero a lo largo de la historia, todos los pueblos han sufrido migraciones a causa de la guerra. Colombia es ha tenido experiencia en este tipo de causas. Consecuencias de las migraciones. Las consecuencias de las migraciones pueden ser muchísimas. Aquí vamos a mencionar 4 para agruparlas dentro de cada una de estas. Están las consecuencias psicológicas, que son aquellas que tienen que ver con el dolor que siente una persona al abandonar su tierra, sus costumbres, su cultura, su familia, sus pertenencias para ir a otro país. Esta es una de las consecuencias más graves que puede tener a nivel emocional, a nivel personal, para los inmigrantes. Las socioculturales tienen que ver con el hecho de llegar a un sitio donde tienen costumbres diferentes, cultura diferente, idioma diferente, donde vas a encontrar formas de ser diferentes y es al inmigrante al que le toca adaptarse a ellas.
Las económicas tienen que ver sobre todo con esas carencias que encuentra el inmigrante cuando llega al sitio donde emigra. ¿Sí? Esas carencias económicas, si está indocumentado, pues muy difícilmente encuentra un buen empleo. Si está indocumentado, muy difícilmente accede a los beneficios económicos de un Estado. Entonces, estas condiciones económicas se tornan difíciles para el inmigrante. Las condiciones políticas tienen que ver con todas esas leyes y normas que se crean a raíz de las migraciones. Unas leyes que muchas veces van en contra del inmigrante y que otras veces son creadas no para favorecerlo, sino para ayudarlos. Entonces, por ejemplo, veamos aquí el caso de Colombia, donde se han creado nuevas leyes para favorecer que los venezolanos puedan trabajar, que los venezolanos puedan acceder al estudio, puedan acceder a la salud. Entonces, todas esas políticas que se generan para evitar también cosas tan negativas y atroces como la xenofobia, la discriminación, todas esas políticas hacen parte de las consecuencias de las migraciones en un país. Hay algunos mitos que debemos acabar, que debemos romper, unos mitos que como estudiosos, ustedes como estudiantes tienen que sacar de sus cabecitas. Uno de ellos es que la migración en un país es algo negativo. Miren, hay grandes economías como la de Reino Unido, como la de Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España que han crecido gracias a estos flujos migratorios. Y aunque Donald Trump no lo admita, la, la, el desarrollo de Estados Unidos tiene que agradecerle mucho a los inmigrantes. La historia de la migración hacia Estados Unidos es una historia que además de mucha sangre y de muchas desventuras, ha dejado grandes aportes a la cultura y al desarrollo económico estadounidense y obviamente a la política. Hay otra falsa creencia también de creer que todas las personas que inmigran a un país o que emigran de su país son personas sin estudios, son personas no preparadas. Esto es una falsa creencia que debemos desmontar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, movimientos de masas como la fuga de cerebros en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México, Venezuela o Argentina en el siglo XXI han demostrado que muchas personas preparadas están inmigrando y no lo hacen por condiciones económicas, sino porque quieren mejorar su calidad de vida, pero además quieren aportar a otra cultura o quieren probar cómo es vivir en otra cultura, etcétera. Entonces debemos dejar de creer que todo el que inmigra que todo el que emigra es malo y que todo el que llega a nuestro país como inmigrante es malo y viene a hacer maldad. No, vienen también personas preparadas que lo que van a traer es desarrollo a nuestra cultura. Muy bien, quiero terminar presentándoles esta imagen que es de un caso doloroso de la intolerancia ante la migración ocurrida en el mar. Este niño que está aquí, que lo simbolizan con dos angelitos llevándolo hacia el cielo, este niño iba viajando como migrante en una barca con su papá y la barca se volteó y los dos ahogaron. El niño lo encontraron tirado aquí en la orilla de la playa. Fue una historia muy triste, muy conmovedora, y les quería mostrar la imagen para que ustedes vean el horror que pasan los migrantes, los inmigrantes cuando quieren llegar a otro país. Hay muchas historias sobre el horror que pasan las personas para buscar un sitio donde vivir mejor. Eso no debería pasar. ¿Y por qué no debería pasar? Porque las fronteras las inventamos los humanos. El planeta es de todos. No deberían existir las fronteras. No deberíamos necesitar ni pasaportes ni visas para ir al lugar donde queramos vivir. Podríamos ser libres de elegir el lugar que nosotros queramos para vivir, ¿cierto? Pero los hombres, en su escasez de pensamiento y en su ambición, han creado las fronteras y nos han dividido.
La xenofobia, el odio a los extranjeros, nos hace menos humanos y es algo que debemos combatir a toda marcha. Gracias, chicos, fue una excelente clase y espero que les haya gustado el tema de la migración.